Muy buenas tardes, amigos de Planeación Intelectual, pues bienvenidos a su programa, punto de las 4 de la tarde, como siempre tratando de darles programas con temas de interés para todos ustedes. Sin duda alguna ahora, bueno, pues a lo mejor tendremos más radioescuchas por todos aquellos que ahora nos van a ver en casa, en virtud de que, bueno, pues tristemente ahorita pues las fuentes de trabajo están cerrando y hay muchas circunstancias en lo particular que no va a obligar a mucha gente pues estar trabajando dentro de sus hogares. A lo mejor están comiendo, a lo mejor están trabajando, ojalá y tengan un momentito para platicar aquí con nosotros. Su programa Planeación Intelectual les recuerda su correo electrónico, que es planeacionintelectual@gmail.com, donde estaremos a sus órdenes para cualquier comentario, para los temas que estamos aquí tratando, inclusive para los invitados que el día de hoy, pues obviamente por razones de causa de fuerza mayor, pues no pudieron acudir con nosotros, y bueno, pues teníamos ya temas preparados para de alguna manera enfrentar esta situación con temas de su interés. En algunos programas ya habíamos hablado el 5 de marzo del jueves, perspectiva de cómo se visualizaba este problema, partiendo de cómo estaba impactando en Europa a través con la visita de Stefan Pochon, un financiero de Suiza, que pues viajando por el mundo pues venía con la información de primera mano. Pues se adelantaron las circunstancias y bueno, pues lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero nuestro tema de ahora, pues quiero compartir con ustedes temas especiales, pero que de alguna manera son temas que podemos tomar cartas en el asunto desde ya. Y decir desde ya es una casualidad, porque ahorita aunque quiera hacer una labor con los notarios, pues también los notarios están trabajando, algunos están descansando, pero lo que queremos decir es de que hagan hincapié en temas que son importantes, sobre todo para, no nada más para los empresarios, sino para cualquier persona. El tema de hoy que vamos a platicar es protección patrimonial inmobiliaria, lo que viene siendo en términos modernos de los temas como se están analizando ahora, el compliance inmobiliario. ¿Esto qué quiere decir? El tratamiento especial para blindar, proteger e integrar todos los bienes inmuebles. En términos muy particulares vamos a recordar algunas definiciones. Me limito a leer lo que dice el Código Civil Federal, en el que señala que son todos los cuerpos que no pueden trasladarse de un lugar a otro y que no pueden moverse por sí mismos ni por fuerza mayor, como son la tierra y las edificaciones, que por sus características principal es la inmovilidad y que por definición carecen de un proceso de ¿qué? De traslación. Toda esa definición nos habla o nos define todos aquellos conceptos o tipos de edificación o suelo que en un momento dado tengamos. Y podríamos mencionar de muchos diferentes nombres, entre ellos tierra, finca, predio, fundo, habitación, vivienda, casa, heredad, hacienda, rústico, mansión, castillo, bodega, almacén, parcela, ejido, o etcétera, por cualquiera que se me pudiese pasar. Como ven, hay muchos conceptos porque están definidos en las diferentes leyes. Por un lado en el Código Civil Federal y otro tanto en el Código Agrario. Tenemos diferentes conceptos porque su afectación legal tiene diferentes características, pero al fin y al cabo el cúmulo de este tipo de fincas o de predios o de edificaciones o de terrenos tendrá sus propias características para poder regularizarse y cumplir con el ordenamiento legal para decir que tengo un bien inmueble en estado de orden. Algunos conceptos que afectan a estos bienes lo llamamos nosotros derechos reales, pero bueno, antes de entrar a esa definición vamos a aclarar algunos puntos. Tal vez algunos de los conceptos que mencioné se les hacen. Ejemplo, vamos a poner el concepto de un fundo. ¿Qué es un fundo? Es una propiedad inmueble de orden rústico. Es una parcela rústica, pero que de alguna manera no es parcela definida en el Código Agrario, sino es un terreno rústico porque no está en ciudades o en lugares aglomerados con
todo lo que podríamos decirse la urbanización. Por otro lado, también tenemos un concepto que se llama heredad, que es una parcela, o perdón, una porción de terreno cultivable que de un solo propietario y que es susceptible de herencia a la familia. A eso es lo que se le conoce como heredad. Un centro de cultivo que no entra dentro de los conceptos ejidatarios, puesto que ya es propiedad privada y que es sujeto de herencia a la familia y que lo posee un solo dueño. Ese es el que se conoce como heredad. Bien, todos estos bienes, terrenos o edificaciones tienen llevan implícitos o intrínsecos ciertos derechos. Esos derechos los vamos a llamar aquí como de alguna manera vamos a identificarlos como una garantía, como un derecho real. ¿Cuáles son esos derechos reales? Bueno, antes de entrar a los derechos reales, es importante que por la clasificación que les vamos a dar. Ahorita mencionamos una serie de como para una clasificación del tipo de inmueble, pero tienen una clasificación de acuerdo a su naturaleza, por su adherencia, por su incorporación, por su destinación, por su uso. Por lo tanto, el empresario, el dueño de estos bienes, debe de realizar un compliance inmobiliario saneando la condición legal y fiscal de sus bienes inmuebles. Por lo tanto, generará una protección ante la amenaza de la extinción de dominio de los mismos. Entonces hay que identificar no solo el tipo de bien, sino su clasificación para poder identificar en un momento dado a qué situaciones o en qué situación está ese inmueble. Por otro lado, también o la persona poseedora o dueña de estos inmuebles también tendrá que identificar su valor, porque tendremos muchos valores o diferentes valores a considerar: el valor catastral, el valor comercial, el valor fiscal y el valor histórico, y cada uno tiene unos efectos de acuerdo a cómo se maneja, administra o se traslade el inmueble. Por lo tanto, son puntos, tanto la situación legal como el valor, una característica importante que debe de conocer el empresario de sus propios bienes para en un momento dado hacer una planeación patrimonial. Esa planeación patrimonial es consecuencia de un compliance inmobiliario. El compliance inmobiliario es ofrecer un blindaje a los bienes en función de que cumplan con los requisitos legales, los fiscales, y en un momento dado con aquellas características especiales que tengan que cumplir de acuerdo con las leyes que les afectan. Por tal motivo, podríamos decir que hay que echarle una ojeadita al artículo 27 constitucional y al 830 del Código Civil Federal para poder en un momento dado conocer estas características de los inmuebles. Todos los inmuebles poseen unos derechos que van implícitos o intrínsecos al mismo. Viene siendo, por ejemplo, el derecho real de goce, el de uso, el de disfrute, el de dominio, el de servidumbre y el de garantía. Primero que nada, el de dominio no hay que confundirlo con cuestiones de índole de propiedad. El derecho de dominio o la garantía real de dominio es parte de la propiedad, pero no es lo mismo, no son sinónimos. El derecho de dominio es tener el control sobre el inmueble, y puede ser que no tenga yo la propiedad, puede ser que nada más tenga la posesión, tengo nada más el uso, tenga el goce, y posible a lo mejor tengo el dominio del derecho a dominarlo, y sin embargo no he cumplido con cierta normatividad para que yo pueda adjudicar y decir que es de mi propiedad. Entonces todos los bienes inmuebles, repito, gozarán de ciertas garantías.
que esas garantías se convierten en unos derechos, derechos reales, el derecho real de goce, derecho real de uso, derecho real de disfrute, derecho real de dominio, de servidumbre o el de garantía. Tan difícil, sí entiendo que en muchas ocasiones es complejo analizar esto de los derechos reales. Tan es así que estamos acostumbrados que cuando existe una enajenación de un inmueble, hacemos una operación de enajenación, una venta. Por lo tanto, le recae el impuesto de traslado de dominio. En la Ciudad de México es el impuesto sobre adquisición de inmuebles a la hora en que se vende un inmueble. Se adquiere un inmueble y hay que pagar el dichoso impuesto de dominio. Ese impuesto aparentemente se identifica para la enajenación, pero también en el caso del usufructo. En el usufructo también se considera que afecta al impuesto de traslado de dominio en virtud de que es una transmisión de derechos reales, el uso, goce y disfrute del bien, y aunque aparentemente no es la propiedad, pero tiene el derecho de disponer del inmueble el usufructuario. Por lo tanto, sí se considera como si fuera una transmisión de derechos reales de todos estos derechos que van implícitos en los inmuebles, y por eso es parte del ámbito del impuesto sobre traslado de dominio el usufructo. Entonces, sí es un poco complejo el análisis de esto, porque cuando a una persona le dicen que por dejar en usufructo algo va a tener un traslado de dominio, y si no se lo estoy vendiendo, no se lo estoy dando, y porque tengo que cubrir ese impuesto. Sin embargo, la transmisión de derechos reales es lo que se da cuando se enajena un inmueble. No te estoy vendiendo un inmueble, te estoy vendiendo los derechos reales sobre el mismo, y lo que estás pagando el traslado de dominio es por el valor de los derechos reales que toman como base el inmueble. No estoy vendiendo el inmueble, aunque parezca raro, lo que estoy vendiendo son los derechos reales del mismo, y son los que gravan el impuesto sobre traslado de dominio. Y como el usufructo también es una transmisión de derechos reales, pues es una transmisión de alguna manera, digo, como si fuese una enajenación. Estamos acostumbrados a decir que es el impuesto a traslado de dominio, el impuesto a la venta de inmuebles. No, es a la enajenación de los derechos reales. Por eso esas figuras hacen que se cubra también este impuesto del traslado de dominio. Hasta ahí podríamos decir que llevamos tres características: conocer el tipo de bien, conocer su valor, conocer su situación legal, conocer el valor para sus efectos fiscales. Eso nos podría dar digamos, parcialmente, integrar un expediente inmobiliario con el cual conocemos los valores de los mismos, su situación jurídica. Pero cuando estamos hablando de un blindaje para una protección patrimonial, también sabemos que los bienes inmuebles no están vinculados igual con el tiempo, con el pasado, el presente y el futuro. Por tal motivo, pueden sentirse afectados por situaciones externas que no están reflejadas en ningún documento, sino en circunstancias de muchas naturalezas que pueden generarle una alteración al estatus legal fiscal de esos inmuebles. Para que tengamos una idea, estos inmuebles, y a pesar de todo lo que ya llevamos hasta ahorita platicado, puede conllevar consigo algún efecto de expropiación, algún efecto de despojo, de daño a propiedad ajena, de confiscación, de decomiso, de requisición o requisa, de embargo, y actualmente lo que está de moda, la extinción de dominio. Voy a hacer hincapié en este punto de la extinción de dominio, que es algo que debemos contemplar no solo en cuestiones preventivas de vigilar el uso, goce y disfrute que se tenga de los bienes, sino también aquellos contratos que se hagan sobre los mismos. Yo debo de cuidar los efectos de esta ley de extinción de dominio. Vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene un local comercial que lo destina para organizar un salón de fiestas, y ese salón de fiestas en algún momento dado
pues usted lo renta o lo alquila, pero lo alquila para una fiesta, ya sea una fiesta de adultos o una fiesta infantil. Vamos a ponerlo un poquito dramática, una fiesta infantil. Entonces es donde se sobreentiende que no hay ni bebidas alcohólicas, no hay cuestiones ni venta de cigarros, ni mucho menos drogas, ni nada por el estilo. Es una fiesta familiar con sus respectivos invitados en los cuales usted le renta a su inquilino local para que realice su evento. Se limita usted a proporcionar a lo mejor sí los meseros, a lo mejor sí un conjunto musical, pero lo deja en la custodia de las peticiones que haga la persona que le renta el local, y usted se retira. En un momento dado, pues los jóvenes a veces, pues ya actualmente, pues tienen al alcance de sus manos cosas que no debería de ser, como drogas, alcohol y etcétera, y en un momento dado, en una travesura, en una circunstancia muy particular, realizan un consumo de alcoholes y de drogas, y la persona sale afectada, dañada, tienen que llamar al paramédico, circunstancias, paramédico detecta la combinación de sustancias prohibidas con alcohol, requiere y llama a la policía recurre al MP, y en ese momento se declara la posible comisión de un delito de tráfico con venta de estupefacientes. Hacen el cerco al inmueble, lo consideran como un lugar donde se realizan actividades ilícitas, y de paso declaran en ese momento la posible extinción de dominio del inmueble por ser un lugar donde se realizan actos delictivos. Y entonces estará a cargo del dueño, que no estaba presente, que había rentado el lugar y que no tenía nada que ver con las decisiones que en ese momento se estaban sucediendo en su local comercial. Se tendrá que acreditar y desasociar su vínculo de él y de su local con las acciones que en forma indebida hicieron sus inquilinos, los que le rentaron ese local comercial, y por consiguiente demostrar su no participación, su no voluntad o su permiso, su autorización de que se realizaran algunas otras actividades fuera de las contratadas para efectos de la fiesta infantil, y por consiguiente el MP, previa verificación de la buena fe de la persona de dar esa explicación, pues entonces desasocia el acto delictivo con el bien inmueble y lo libera de la extinción de dominio. Por lo tanto, en ese momento, pues digamos que el contrato sirvió para demostrar la desasociación del vínculo de las personas que cometían actos ilícitos con él y con su inmueble. Por otro lado, una de las características para demostrar la buena fe de los bienes inmuebles en un problema, en un conflicto de esta naturaleza, pues nos lleva a que tendremos que no solo demostrar primero que somos los propietarios del inmueble, que el inmueble está legalmente a nuestro nombre y que está legalmente con todos los pagos de contribuciones y los permisos que en un momento dado tenía que cubrir para poder realizar esas actividades ahí. Si cumple con todos esos elementos, pues de alguna manera el MP va a decir es un bien inmueble que está ante los ojos de todas las autoridades cumpliendo con sus obligaciones legales y fiscales y está desasociado del acto delictivo. Pues de esta manera podríamos decir que esa desasociación permitía que se salve el inmueble de la extinción de dominio. Puede pasar que a pesar de que le falte un elemento, como que el bien todavía no fuera de él. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasaría en esa circunstancia? Que no pueda acreditar que el bien es suyo, porque a lo mejor lo heredó, a lo mejor tiene un contrato privado, ya se falleció su papá si se lo dejó en herencia y no se lo adjudicó. Pues entonces de alguna manera tendrá que acreditar que está en un proceso o de una asociación testamentaria o de un juicio conocido de ipso capión, que es la acción de adjudicación por prescripción positiva de 5 años de buena fe y 10 de mala fe, o de cualquier otra gestión que acredite que pueda representar el inmueble, de tal manera que si ese requisito tampoco se cuenta con esos elementos, pues hay que tener cuidado si nos dedicamos a la venta de bienes, porque tendremos por ahí
una puerta falsa donde la autoridad pudiese poner un freno y no liberar tan fácil o desasociar tan fácil el inmueble de los actos delictivos por considerar que ese inmueble no estaba en las debidas condiciones de legalización. Ahora nos vamos al supuesto contrario censo. El que renta el local comercial, pues hasta lo invitan a la fiesta, lo encuentran en las mismas situaciones con alcohol, con estupefacientes y todo, pues entonces la autoridad, ¿qué va a pensar? Que independiente que era el dueño, que lo consentía, que lo vendía o que de alguna manera lo autorizó, lo permitió y que tenía conocimiento de los hechos delictivos. En ese momento, pues le va a ser la borrachera más cara de su vida, porque entonces no va a poder desasociar el inmueble al acto delictivo y por lo más seguro que les espere es la pérdida del mismo por la extinción de dominio y esos bienes pasen a ser parte del Estado. Esas situaciones tan particulares hacen que en todos los aspectos de los inmuebles los tengamos en primera instancia, como estamos planteando desde un principio, el factor de legalidad, el factor de estar al corriente en sus obligaciones fiscales y sin duda alguna en todo momento tener el buscar de alguna manera ese blindaje a ese patrimonio que sin duda alguna es el patrimonio más valioso pues de muchas personas, sus casas, bodegas, almacenes, etcétera. A veces esos bienes no están a nombre de uno, están a nombre de sus empresas, pero de igual manera es el mismo efecto. Los bienes inmuebles deben tener un blindaje completamente jurídico para que no caigan en estas situaciones con las actuales reformas fiscales y de índole penal que están llevando a unas situaciones de titubeo en el sentido de que nos ponen en un estado de indefensión y de incertidumbre jurídica por la falta de claridad de esas leyes. Entonces, para evitar que haya, darle pauta a un pequeño esquebracho donde pudiese entrar la autoridad a generarnos un conflicto mayor, qué mejor que vayamos cumpliendo con todos estos pasos o cuidados que se tengan que ver. Entonces, de alguna manera, la cuestión de inmobiliaria, pues debe de tener, cuidar los factores de legalidad, de fiscal y los entornos que estamos viviendo. Ahora, mencionamos los entornos, y los repito nuevamente, algunos, el despojo, la expropiación y sobre todo la extinción de dominio. También podremos tener algunos otros efectos que no conlleven a un delito, a una acción de pérdida del inmueble, pero que sí nos establezcan restricciones y que podría ser muy dañino a nuestro patrimonio o a nuestra economía pagar multas inadecuadas por no tener conocimiento de que hay otras situaciones en particular distintas de estas negativas que acabo de mencionar que pueden afectar a nuestro patrimonio. Por ejemplo, involucrado en la vivienda o el inmueble que esté considerado ante los ojos del INAH, ante los ojos del INBA, ante la Ley General de Desarrollo Forestal, o que pueda en algún momento dado estar involucrado en zonas o en áreas naturales protegidas, sea una reserva de la biosfera, sean dentro de parques nacionales, monumentos naturales, protección de recursos naturales, protección de flora y fauna, santuarios, reservas estatales y zonas de preservación ecológica. Muchas veces muchos predios locales comerciales. En la Ciudad de México existe un parque de Tlalpan. Ese parque de Tlalpan adentro, originalmente ese parque pertenecía a la Ciudad de México. Ese parque de la Ciudad de México, por cuestiones económicas de la ciudad, se lo convirtió a la Federación. Entonces estaban en un estatus de duda todos aquellos que tenían casi una cesión de derechos y una concesión casi de por vida, los locatarios dentro de ese parque, entre ellos unas amistades que tienen una cafetería y que en un momento dado pues el requisito es de que lo atendieran, que siempre estuviera al servicio en el horario del parque. Al cambiar de propietario de la sede de la ciudad, sede de la Federación, pues había un riesgo de que ese parque, de convertirse en un parque nacional, pudiesen perder esa concesión y les quitaran
el uso de esas instalaciones, que pues para muchos eran bastante lucrativas, entrar a un parque, a una cafetería, como cuando van al bosque de Chapultepec, que hay muchos kioscos de comida, pues este era uno de ellos. Entonces, por fortuna no pasó, se les reconoció, lo siguieron aceptando, pero de la mañana por un decreto pasaron de ser un parque de la Ciudad de México con ciertas libertades y accesos, se convirtió en un parque nacional, y en un momento dado pues podía haber generado una afectación a los derechos de uso, goce y disfrute. Evidentemente no tienen la propiedad, ese uso, goce y disfrute pudo haber sido cero. Entonces todos esos detalles, licencias, permisos, concesiones, obligaciones que tenían, que poniendo una obligación principal pudo haber sido el hecho de tener que estar abierto los sábados y domingos, porque es un servicio al público en los eventos importantes que se tengan que realizar. Pero pues de alguna manera esto debe de, ¿cómo decirles?, factores que no podía conocer el contribuyente, no podía conocer el concesionario, que en un momento dado, bueno, pues hoy sábado no voy a trabajar, no abro mi local comercial, decido en un momento dado descansar, y resulta que el parque lo que más debe estar abierto sábados y domingos. Llega una inspección y no está abierto el local, pues puede perder la concesión. Ese no es una cuestión fiscal, no es una cuestión de regularización del inmueble, es un compromiso de haberle dado la concesión para que preste los servicios de alimentación y otros servicios de abastecimiento de alimentos, bebidas a las personas que visiten el parque. Entonces un incumplimiento de ellos también es una causal como para perderla. Entonces son situaciones distintas a las cuestiones legales, fiscales, pero no por eso menos legales, ya que están establecidas en las propias concesiones que se reciben. Entonces el análisis absoluto de todo lo que implica una protección patrimonial inmobiliaria son conocer el tipo de bien, vamos a decir la manera de conclusión, conocer el tipo de bien, conocer su valor, conocer su situación jurídica, su estatus fiscal y las cuestiones compromisorias que existan en aquellos elementos que se den, ya sean por haber sido en uso, goce y disfrute a través de concesiones, o bien porque uno lo transmita a otro de manera de incomodato, o en materia de arrendamiento, porque llevamos una responsabilidad hasta cierto punto a la hora de generar o de conceder en arrendamiento en el uso o goce del inmueble, o bien en la cuestión del comodato. Y en esas cuestiones entra lo que podríamos decir las acciones que el arrendatario o el comodatario realice, que puedan no violar cuestiones de índole jurídica que caigan en algún ilícito y tengamos como consecuencia, no por nuestra voluntad, la pérdida del inmueble por la extinción de dominio. Bien, si bien hasta ahorita hemos tocado unos puntos de manera general, vamos a decirlo así de una manera general, debemos considerar que para cumplir con esto podemos resumirlo que necesitamos un compliance inmobiliario. Ese compliance inmobiliario va a estar dividido en un análisis en tres facetas: el análisis de riesgos, que es la situación jurídica que se encuentran, de legales que se encuentran los inmuebles, la situación fiscal en que se encuentran los inmuebles y su cuestión de su transmisión o su concesión o su arrendamiento o su otorgamiento en comodato. Cualquier cuestión que se mueva entre los usuarios, poseedores o propietarios del inmueble, conocer ese análisis de riesgos. El segundo es, una vez analizando esto y verificando la documentación que pudiese en un momento faltar, integrarla en un expediente inmobiliario, que vendría siendo el control interno inmobiliario. Y el tercer aspecto es el estudio del valor, el estudio de mercado, por aquellas características especiales que pudiesen caer por nada menos por el valor
de los inmuebles. Ejemplo, usted tiene una bodega, usted tiene 3 almacenes. En un momento dado suben de valor, en su valor catastral, en su valor comercial o en su valor principalmente el catastral. Y cuando ese valor catastral, por lo menos hace unos años, no me acuerdo el año para 2020, se basaban 30 millones en su conjunto, una serie de inmuebles que tuvieran en su conjunto del mismo propietario superaran 30 millones, ya tenían que ser dictaminados para efectos del impuesto predial. Si no conoces el valor de los mismos, que hubiera pasado, pues incumplirías, pensando en que no tienes la obligación, incumplirías en realizar ese dictamen que te exige el Código Financiero de la Ciudad de México, en el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, hay muchas consecuencias para efectos estar al pendiente de todos los valores de nuestros inmuebles, y en un momento dado, cuando las situaciones lo ameriten, pues tener unos avalúos. En la Ciudad de México los avalúos tienen vigencia de 1 año. Entonces, de alguna manera podríamos tener, aunque no haya ninguna operación de traslativa de dominio o de derechos reales, poner con cierta frecuencia, hacer un análisis y generando pues un avalúo previo para efectos de conocer el margen de cuantía que pudiesen tener el conjunto de nuestros bienes y saber si son sujetos en un momento dado de dictamen para efectos del impuesto predial. Ahora sí, en los últimos minutos o 20 minutos que nos quedan, vamos a ir analizando algunas partes. Ahorita lo que les quise transmitir es en forma general todo lo que implica conocer, todo lo que involucra en forma interna y en forma, digamos que en el entorno de los inmuebles, todas las situaciones que en un momento pudiéramos ser o participar, o en un momento dado el inmueble caer en esas situaciones en particular. Bien, vamos a analizar ahora algo muy importante, que es la transmisión de estos bienes. Si los transmito por donación, primero tengo que ver a quién se lo voy a donar. Si se lo voy a donar a mis hijos, pues esa donación todavía hasta el 2020 está exenta en línea recta de su transmisión, ya sea a hijos o a nietos o padres, abuelos. Para ser un poco más específico, la línea recta no tiene fin. Puede ser hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos. Y del otro lado es padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y chosnos, hacia arriba o hacia abajo. Y en forma colateral solamente al cónyuge. Eso hace la aclaración porque tampoco se vale la triangulación. Yo quiero donarle a mi hermano y le dono a mi padre para que mi padre después se lo done a mi hermano. Así diríamos que se pone lo de la línea recta. Eso ya está contemplado en la ley como un elemento de evasión de impuestos y no está permitido ese movimiento. Si hay una operación de que un bien que dones a tu padre, él lo puede donar después a otro de sus hijos, tendrá por lo menos que pasar pues 5 años para que lo pudiese hacer. Si no es una donación a la familia, esa donación será un ingreso por adquisición de bienes que recibirá la persona y tendrá que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. El punto más importante de toda la plática, yo creo, se resume a una acción preventiva. ¿Cuál es esta acción preventiva? Como dijimos, el tema de hoy era planeación patrimonial inmobiliaria, compliance inmobiliario. Pero esto que involucra también, ya estuvo la iniciativa en este año, en los primeros enero del 2020, ya está planteado la propuesta, la iniciativa del impuesto al patrimonio, o sea, el impuesto a las herencias. Ya estamos muy cercanos a que en el 2021 ya nos pegue ese impuesto. No sabemos, de acuerdo a la iniciativa, ni cómo vaya a quedar. Adelantarme a lo que hace la propuesta de iniciativa sería pues todavía muy aventurado.
Lo cierto es que fuese cual fuese el mecanismo con que se calculase el impuesto a las herencias, significa ya que va a tener un costo que sumado al precio de la transmisión, a los gastos notariales, al de traslado de dominio, pues va a encarecer. ¿Cuántas personas no se adjudican un inmueble simplemente por el hecho de no tener el dinero suficiente? Nada más pagan al que se los enajena, pero no pueden cumplir con los gastos notariales ni con el ISAI, entonces se conforma con un poder equivocadamente de actos de dominio, esperando a mejores tiempos económicos y entonces ya culminar la operación con la adjudicación. Entonces, si ese ha sido un batallar de toda la vida, el no dar el último golpe por no tener los impuestos y poderle pagar al notario, imagínense ahora que sumado a esos dos impactos económicos le sumemos el impuesto a la herencia. Entonces, un perfecto análisis ahorita todavía a 3 meses o ya iniciando el 4º mes del año, si están en posibilidades de alguna manera de ya hacer una donación, pues yo les sugiero que lo vayan considerando para evitar una carga impositiva que nos pudiese llegar en siguientes años. Y cuando hablo de donación, pues quiero pensar que lo que yo pensaba dejar en testamento, mejor lo dé en vida para evitarles problemas o estos costos o una carga tributaria muy elevada que en un momento dado no pudiese pagar una persona. Ejemplo, le heredo a un hijo un edificio de 20 millones de pesos y vamos a pensar que tuviera que pagar 1 millón de pesos de impuestos, y eso porque estoy pensando barato. Ese millón de impuestos pues, no tiene ni trabajo el hijo, lo que está teniendo es un edificio y de ahí va a cobrar. Pues de dónde va a tener para pagar el millón de pesos, va a tener que vender de ese edificio un departamento para pagar los impuestos. Entonces, de alguna manera, las cargas financieras, económicas, líquidas, pueden afectar muchísimo a las herencias en virtud de que al heredar el inmueble no tengan la capacidad líquida como para pagar los impuestos que estos generen. Entonces sí sería muy importante que desde este año pues vieran la forma de adecuar la transmisión de sus bienes pensando en lo que van a dejar como testamento, hacerlo como donación, o esa donación con algunas variantes como la donación con usufructo vitalicio en favor del dueño, por aquello de las malas intenciones a veces de la familia, desgraciadamente, que les donan un bien los padres a los hijos y los hijos después andan queriendo sacar a los padres, pues mejor les ponemos por ahí un usufructo de carácter vitalicio y entonces se hará 100% plena la donación hasta el fallecimiento de los padres. Y si no es el caso, bueno, pues en el testamento dejar lo más claro posible y ir pues de alguna manera enclareciendo los bienes o viendo qué se hace, porque si no pues le vamos a dejar esa bronca a los hijos, que sería un impuesto a lo mejor bastante gravoso. No sabemos, porque al final de cuentas la modificación o esa carga impositiva nueva, a lo mejor por cuestiones no extrañas a lo que sucede en nuestro país, medio politizados, a lo mejor no entra de una manera muy fuerte ni muy impactante en cuanto a la carga, pero pues en los siguientes años, como dicen, de a poquito en poquito, cuando menos te des cuenta, pues te van a cobrar un impuesto elevado, como ha sido el impuesto predial. Fueron modificando, incrementando los valores y en un momento de la noche a la mañana después pagamos un impuesto 6 veces más de lo que habíamos pagado en años anteriores. Entonces esa situación se puede también presentar en este impuesto federal, que sería el impuesto a las herencias. Entonces, ya recapitulando, ¿qué llevamos? Llevamos la necesidad de tener un blindaje al conocer preventivamente y corregir la situación jurídica y legal de los inmuebles, conocer su naturaleza, el tipo del inmueble, las condiciones de derechos reales sobre las cuales están los mismos, su valor para ver también qué efecto tienen consecuentemente a través de su valor
que tenga comercial, catastral, histórico, etcétera, y por otro lado el analizar todo eso que está en tus manos, pues también hacer una especie de estudio de todo el entorno, de las consecuencias que pudieran pasar. A ustedes, los jóvenes, no les tocó, pero en la época que hicieron los ejes viales, un año antes ya estaba el proyecto, la gente no se enteró y de momento le llegaron con el oficio de expropiación. Y si hubiera habido un planteamiento inicial, bueno, pues tú ya sabías dónde construir, pero luego muchos estaban construyendo justo en el lugar que les estaban expropiando. Entonces era que, y eso lo iban a perder, no se lo iban a pagar, lo que con dinero era el valor del terreno y eso a lo que el gobierno dio. Y toda la construcción que estaba casi en obra negra o recién estrenada, adiós. Si hubiesen conocido el planteamiento de la expropiación, pues entonces a lo mejor no construía al frente, construía yo atrás y nada más perdería el terreno, y no que ahorita construí, ni acabé de construir, perdí tiempo, dinero y otra vez volver a empezar en la parte de atrás por no haber tenido conocimiento de ese decreto de expropiación cuando se hicieron en aquellos, ya no me acuerdo, los principios de los 80, fines de los 70, los ejes viales que parecía en aquel entonces la Ciudad de México parecía una ciudad bandeada por guerra, porque todas las calles estaban destrozadas, ni el terremoto del 85 reflejó tanto escombro que estuvo por todas las calles en la creación de tantos ejes viales, que ahorita ya también demostraron, pues como ya sabemos, ser insuficientes para la carga de vehicular que tenemos más en horas pico, ¿no? Bien, pero amén de todos esos detalles, pues ese ejemplo muestra que el no tener conocimiento del entorno, de todos esos factores que pueden modificar, alterar o ponerte en circunstancias pues de riesgo a tus inmuebles, no lo hagas un estudio, un análisis de mercado, un análisis del entorno para poder tener cuidado sobre los mismos. Entonces, esto es una labor muy especial en el cual lo transmitimos en el programa del día de hoy. Han sido temas que en lo particular me lo han preguntado a través de, pues, que cuando entran en circunstancias como sucesión testamentaria, como a veces cuando, pues, por lo general, muchas familias, muchos padres no hacen testamento, toda la gente, pues, de generaciones anteriores no era muy afecta a hacer sus testamentos, y entonces los jóvenes o los herederos pues se encuentran con una situación de irregularidad de sus inmuebles, y como me van ido preguntando o me han tiempos, pues hemos ido integrando también este programa como para alertarlos y ponerles una idea general de todo lo que puede involucrar o el entorno que puede afectar un bien inmueble. Dando esos puntos, pues bueno, pasaríamos al otro tema relacionado, que viene siendo precisamente a las consultas que nos han venido haciendo. Una de ellas es ¿qué hacer en el caso de que no haya habido testamento? Pues primero les voy a decir que haya o no haya testamento, tenemos que hacer un juicio de sucesión testamentaria en un juzgado civil de lo familiar. Nada más que no es lo mismo que el juzgador declare la validez de un testamento a que empiece a elaborar o a requerir pruebas para dar primero reconocimiento de quiénes son los herederos. ¿Qué pasa cuando hay un testamento? Pues lo que hace el juzgador, primero busca en el archivo de notarías, en el archivo judicial, si no existe algún otro tipo de testamento previo al que tenga en sus manos el que haya metido en la demanda el promovente. La parte actora en este asunto, alguno de los hijos o algún representante que inicie este proceso de sucesión, pues va a presentar ese testamento. Al juez, al no encontrar otro que lo supla, porque si hay otros anteriores, el más reciente es el que tiene la validez oficial o la validez de la última voluntad del testador. En ese momento declara la validez del testamento y reconoce entonces a los herederos, y se empieza el procedimiento del inventario de los bienes, al nombramiento del albacea si es que no lo nombró, y si lo nombró, a que tome cargo mediante que se identifique todo lo que va a ser la masa hereditaria. Esa masa hereditaria en un momento dado pueden ser de dos formas: un legado o una herencia. Una herencia es cuando todos los bienes, sin especificar a qué persona les va a tocar, se suma al total de valores que deja el testador y va a ser repartido entre todos los herederos en los porcentajes que se
les haya asignado. Pero cuando el testador lo que hace es decide y designa un bien a cada uno de sus hijos o a un determinado de sus hijos, esa parte que está identificada, cuál fue su voluntad de dar a una persona en especial, a eso le vamos a reconocer como legado. Una vez que ya está identificado y identificado todos los bienes, identificados los herederos, pues en muchos casos no tenemos que terminar o culminar un juicio ahí. Con eso solo reconocimiento se ante el fedatario de su preferencia de los herederos en común de acuerdo con el albacea para que inicie el proceso de adjudicación. Entonces acorta el juicio, cosa contraria que cuando no hay testamento, pues el juicio se lleva más tiempo, porque es la investigación primero de que si hay o no testamento, segundo la identificación de los bienes y luego investigar si no hay más herederos, porque luego pues no se sabe y salen hermanos que no se conocían y circunstancias muy particulares que en un momento dado conlleven a que esa masa hereditaria se divida entre más personas y ya empiezan las impugnaciones en el juicio. Y bueno, pues déjame decirle que me ha tocado participar en diversas formas en diferentes juicios de esta materia. Hay juicios en que ya han pasado 25 años y no se resuelven todavía. Entonces, a ese grado podemos tener, eso puede ser la diferencia de tener o no un testamento, el encarecimiento en tiempo y en dinero de los juicios. Ya una vez que en un momento dado se haya resuelto, bueno, pues ya procederá finalmente ante el fedatario público el proceso de adjudicación en función de la sentencia. Entonces desde ahí ya tenemos, a pesar de estar legal en un, de todas maneras pasa ante el juez de lo familiar. Ahora viene la circunstancia peor todavía, cuando uno de alguna manera, porque se lo prestaron, porque pagaba una renta, está en un inmueble y resulta que el arrendador o el que nos prestó, el que nos dejó en comodato el inmueble, fallece y no tiene ningún familiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues evidentemente no vamos a anunciarlo, ¿verdad? Lo más seguro es que esta persona, pues vía proceso, pues va a iniciar un juicio después de demostrar X periodo de tiempo, va a iniciar un juicio de prescripción positiva, conocido más como juicio de usucapión, en el cual va a demostrar que entró en posesión de ese inmueble de buena fe y que han pasado más de 5 años que él está ahí, que lo tendrá que acreditar de todas las maneras posibles para que en un momento dado el juez lo sentencie y se adjudique por prescripción. Situación muy grave, muy mala, si en un momento dado existe algún heredero o un familiar que pudiese tener derecho sobre ese inmueble. Pero pues son circunstancias que se van presentando porque la gente no es previsora. Eso me rebota a regresar a nuestro tema principal. Cuando hablamos de blindaje y de protección patrimonial, quiere decir, como dijimos, la regularización del estatus de sus bienes y lo que vayamos a hacer con los mismos. Si por ejemplo los rentamos y fallece el testador, pero en el arrendamiento ya también hay un juicio, hay un albacea nombrado, pues el albacea es el que va a estar administrando el cobro de las rentas, en lo que el producto de todas esas rentas más del propio bien se le adjudican a los herederos. El albacea pues tendrá el control y la administración de los mismos. Entonces de alguna manera, cuando los bienes están en orden, pues se facilita y es menos costoso y menos tiempo el hecho de poder ya disponer de esos inmuebles producto de una sucesión testamentaria. Entonces ya estamos viendo que aquí encontramos que el mundo del patrimonio inmobiliario está representado por la situación jurídica, por los actos jurídicos emanados con él, por las situaciones fiscales que se generen, por los valores que en un momento dado tengan y por otro lado por todo el entorno y circunstancias alrededor que pudiesen afectar en tiempo pasado, presente y futuro. ¿Por qué hablo de tiempo pasado? Muchas veces tenemos un inmueble y vemos que sacamos en el folio real que no hay ningún crédito, pero ese inmueble que
que no tiene ningún crédito es fraccionado de algún momento dado de una compañía constructora que realizó un desarrollo inmobiliario y que para ese desarrollo inmobiliario solicitó un crédito y subdividió un terreno enorme en diferentes lotes, pero en el folio madre donde todavía estaba el terreno sin subdivisión, ahí aparece un sello, y qué casualidad, en el lote que te tocó ahí aparece ese sello del folio madre. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ese folio indica que ese bien está grabado, y entonces tendremos que hacer el proceso según el tiempo y las circunstancias, acudir a liberar ese gravamen ante el propio notario si pasó cierto tiempo, o ante el acreditado para que de una vez demuestre y libere el gravamen de ese inmueble. Entonces el pasado ahí sí estaba afectando a un inmueble que en su momento de operación parecía estar todo en orden, parecía estar en limpio, pero había un folio que le precedía, porque este es un derivado de, y tenía una consecuencia que había sido en el pasado. En el presente, bueno, en el presente puede pasar lo que sea, expropiación, cesión de dominio, riesgos, daños, propiedad ajena y todo lo que puede ocurrirse, si cuestiones de terremotos, etcétera. Y en el futuro, bueno, una expropiación también, una plusvalía o un demérito también de un bien porque la colonia sea afectada, fuera destruida, o tuviera, ¿qué les parece? Al revés, en lugar de que se quede una plaza comercial, se destroce la plaza y quede lote baldío, veamos qué baja va a tener ese valor comercial de ese inmueble. Para ser específico, les puedo poner un ejemplo. En Tlaxcala, rumbo al Hotel La Joya, existía una plaza comercial que después quedó abandonada. Pues todos los predios en ese momento, la plusvalía o el valor comercial que le había dado la plaza, y a lo mejor quien la compró en ese momento, ahora que ya no existe la plaza, en lugar de su bien haya tenido un valor comercial elevado, ahora tiene un valor menor. Entonces esa es una consecuencia que se dio en el futuro, no en el momento en el que adquirió los bienes. Entonces no sabemos qué puede pasar en el futuro. Si supiéramos que eso va a pasar, y a lo mejor pues ahorita vendo caro para que en un momento dado que lo compre pues salga afectado, por decirlo de alguna manera, pero yo ya recuperé el valor real con el que a mí me costó, con los efectos de valor comercial idóneos, y bueno, pues vendo y compro en otro lado si yo tuviera el conocimiento de que una zona va a ser afectada a ese grado. O bien se hablaba de un proyecto de desforestación o de reforestación según sea el caso, y pudiese afectarme de alguna manera al crecimiento urbano, al establecimiento de carreteras, de calles en la zona, y también tendría otro efecto en el valor del inmueble, en el valor comercial del mismo. Entonces sí hay un efecto pasado, presente y futuro de los inmuebles. Ese estudio de ese entorno pues también es parte de ese análisis de riesgos. ¿Cuál es el riesgo ahí? Pues que el valor de los inmuebles se pueda disminuir a un grado que pues de alguna manera se convierta hasta en pérdida en la enajenación de los inmuebles. Entonces, como ven, son muchos factores que en términos generales en el programa del día de hoy pues se los quiero dejar como antecedente para que no tomen a la ligera todo lo que es el estudio inmobiliario y pongan cartas en el asunto en sus casas, en sus inmuebles, en su planeación que tengan de herencia con sus hijos. No dejar problemas, dejar las cosas en orden, no dejar copropiedad, si pueden asignar o subdividir para que todo el mundo esté en paz. O sea, muchas combinaciones. Pues para eso nosotros los abogados o los especialistas en toda esta materia pues estamos a la disposición para ayudar, al igual que los fedatarios públicos, en un momento dado para aconsejar el mejor camino con sus inmuebles. Todo esto demuestra que pues sí hay mucho que hacer, aunque tenga una casa usted de interés social, de todas maneras no está ajena a todo lo que estamos platicando el día de hoy. Bien amigos, pues eso era lo que yo quería transmitirles en este programa con muchos de los temas. Cada uno de estos temas se van a dar en forma específica, temas cada uno le vamos a tratar técnicamente a fondo, su fundamento legal y todos los aspectos en programas subsecuentes. Ahorita les dejo esta inquietud para que nos sigan
uno de los puntos que hemos estado platicando ahorita. Por cuadro separado, haremos un programa específico. Trataremos de hacerlo con toda la información técnica clara, como siempre en nuestro programa, como su eslogan lo dice, hacer de lo complicado sencillo para ustedes. Cualquier opinión al mismo, algún comentario o alguna sugerencia en nuestro correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com, donde estamos abiertos a todos sus comentarios. Por otro lado, bueno, pues las recomendaciones ahorita, pues me sumo, independientemente de las múltiples opiniones que haya, pues el espectro que nos está dejando la situación ahorita del famoso COVID-19, pues me obliga a usar la máxima recomendación: quédese en su casa. Y nosotros aquí pues sí trabajamos desde la oficina, pero con todas las medidas necesarias para poder estar con ustedes, al igual que todos los programas que estamos haciendo en la radiodifusora de Estrategia Intelectual, bajo la dirección de Rubén Félix y Jessica Estrada, a los cuales, como siempre, les doy las gracias por permitirme o darme la oportunidad de platicar con todos ustedes. Pues les deseo a todos pues que mucha salud y que la pasen muy bien. Muy buenas tardes. Nos vemos dentro de 15 días en punto de las 4 de la tarde con temas específicos ya sobre estos temas que estamos platicando, que son de interés para todos. Muchas gracias, hasta la próxima.